Bueno, estamos en el segundo momento de este programa, segundo programa de la tercera temporada, y tenemos como invitado Zorro, que ya lo conocemos, que trae columnas no vertebradas, Los Gardelitos, desde la Arrabal al centro. Qué buena Buenas, banda. zorro. ¿Cómo ¿Cómo va? va? ¿Todo bien? Acá ¿Qué Oli. cuenta? estamos. Bienvenido otra vez a Argentina. Sí, sí, bueno, Argentina o algo que se solía llamar así, supongo, porque Lo que está hay. todo medio roto. O sea, me persiguieron por el aeropuerto porque sabía que había un sistema y no había entrado a migraciones, para que te des una idea. No, o Ah, Eso, sea, bien. esa fue mi bienvenida. Mi so- bienvenida. sos un migrante ilegal en tu país. Soy inmigrante ilegal en mi país, sí. Bueno, Eh, con mi ley esas cosas pueden pasar. con mi ley esas cosas pueden pasar. Digamos, estamos volviendo para atrás, un país que deja de andar, y en un país que estaba dejando de andar nace esta banda, Los Gardelitos. Claro. Y nace justamente en el arrabal, como también el tango, ¿no? Que le da el nombre ahí de Gardel, lo toman ellos como insignia, esa sonrisa que está por todos lados, y de los barrios, de la periferia, de los barrios olvidados, de los barrios ocultos, no por nada ciudad oculta también, Claro. eh, van a surgir y van a ir copando de a poco, ¿no? Como dice la canción, vamos copando las villas de Argentina de la mano del Cornet y su Claro. familia, fueron copando y llegando al centro, ¿no? Gran A tema mí me también dan para mucho. pensar. En el punto anterior, Zorro, hablamos de la importancia de los recitales y cómo ahí se expresa cierta identidad de movimiento, ¿no? Yo venía hablando de los recitales que fui con camioneros, con las fundamentalistas, con Barbie Recanati y demás. Bueno, así como Aso, Aso, Aso se viene Cordobazo, o La Unidad de los Trabajadores, o La Patria no se vende, esta canción que cantamos cuando vamos a ver a los Gardeles es insignia, ¿no? Sí. Insignia y bueno, yo tengo muchos recuerdos porque 2002 quedamos huérfanos los ricoteros, no Mm, sabíamos nada además, o sea, iba a haber el 2001 un show en Rosario y no se sabe más sí. nada. Y mi amigo Maxi, al que le mando un abrazo y que ayer justo compartimos la kermés juntos y estuvimos charlando un poquito de esto, eh, me insiste con que tenía que ir a ver los Gardelitos, yo no había escuchado. No era tan fácil como ahora que vos ponés en la compu y escuchar las canciones, un cassette Claro. que tenía él que sonaba bastante feo. Eh, entonces, vamos ¿De a qué año verlo estamos más o menos. hablando, Zorro, esto, más o menos? Y 2002, 2002, Ah, 2002, claro, qué boludo. Ahora, 2002. sin los redondos. Eh, y bueno, y ahí encuentro algo que era muy similar a los redondos. Mira. Y que para mí tiene esa magia que es gente que no tiene absolutamente nada que ver, que no se encontraría en ningún otro contexto, se encuentra ahí y es hermana, ¿no? Y Claro. grandes amigos y conocidos que me he hecho en esos recitales. Eh, y era recorrer, era ir a lugares inhóspitos, alejados, en cualquier horario. O sea, por ahí tengo algunas entradas guardadas y algunos, los famosos volantes de los garditos, que eran esos collages tan lindos que hacía la Julie, ¿no? Que también dan la tapa de En Tierra de Sueños, ¿no? Que hay algo ahí también muy ricotero. De hecho, Eli dio una entrevista hace Sí. poquito y dijo Sí. algo, ¿no? También de la idea de la música y el arte unificado y andando un mensaje en conjunto, ¿no? Sí, hermoso Y esa eso, referencia que era muy evidente, pero bueno, también está bueno que que se visualice, ¿no? Que se Ujú. vea, que se haga pública y que quede claro, ¿no? Que ahí hay una relación, un fuerte hilo. sí, de hecho hay una reunión con Sky y la Negra Poli que les bajan una línea que ellos dicen siguen siguiendo a rajatabla, ¿no? Que es esto de la Claro. independencia y que no hay un solo Ujú. camino posible, ¿no? Es Sí, muy, los primeros momentos de los Gardeles son muy de época, o sea, no por nada tienen una hermosa canción llamada Subcomandante Marcos, ¿no? sí. Hablan Ujú. también de eso del autonomismo, de la independencia, Sí. esa ruptura, el corneta reconocido peronista, pero momentos declarado anarquista, ¿no? Sí, sí. Un peronismo muy de base, ¿no? Muy de base, muy sentimental, ¿no? Dice mismo Helios, mismo leyendo la biografía, que la recomiendo, si les gustan los Gardel, lean la biografía del Corneta, que Sí, es espectacularmente buena. Eh, y era todo un movimiento de muchas cosas, porque no eran solo los Gardel, estaba Chechino también que tocaba Eli, que íbamos, que seguíamos. claro. La banda hacía asados para sus seguidores, o sea, caíamos con cosas en algún club y comíamos asado con ellos y nos contaban cómo iba a venir para adelante y demás. Claro. Que era una cosa muy hermosa y muchos viajes, muchos lugares, o sea, eso que se había desaparecido con los redondos, que el que tomó claramente la posta más fuerte fue la Renga, pero bueno, aparecían Sí, los Gardeles callejeros también en ese momento, estaba Ujú. en sí. alce y apareciendo fuerte, pisando fuerte. De hecho, éramos menos nosotros los que íbamos a los Gardeles que Claro. los que iban a ver callejeros. Eh,
pero con toda una idea de comunidad muy linda, de esto que vos decías antes de los recitales, muy parecida a lo de Los Redondos, ¿no? Donde todos Sí. somos uno y estamos en la misma y compartiendo. Y ese personaje que era el corneta que te lo encontrabas absolutamente en cualquier lado, ¿no? Y te quedabas charlando con él. Una vez me acuerdo que me lo crucé y me dice, no, vamos a tocar en tal lado. Digo, pero corne, toca en un lugar cerca. Digo, es domingo además. Dice, ¿qué estás veniendo a la Solidaria? No, Claro, si puedes caminar, andá, me dijo. claro. Eh, y otra vez nos lo encontramos. ¿Y cómo andás? Tan bien que me cortaría la mano para hacer lo que es estar un poco mal, nos dijo. Claro. ¿No? Esas cosas que tenía él y muy lindas. Yo recuerdo, por lo que yo reconstruí después leyendo la biografía, la última vez que se lo ve así fue en el último recital de Chechino, porque ellos logran en el 2004, justo unos días antes que él fallezca, editar En Tierra de Sueño 2, que lo tenía la discográfica encerrado, que terminan de pagarlo y logran editarlo independientemente. Y entonces Eli iba a dejar Chechino justamente para dedicarse a la promoción del disco. Ujú. Y ahí nos quedamos hablando con un querido amigo mío, con él, tomando unos vinos, me acuerdo, en una mesa. Y él nos dijo algo que días después, cuando me enteré, como que me vino así. Me dijo, yo me puedo morir tranquilo porque sé que hay gente como ustedes que creen en mi canción, ¿no? Mm. Y eso que él decía ahí tan lindo y que logró hacer y llegar, ¿no? Era como una cuestión, una banda, incluso bastante discriminados, ¿no? Escuchar a Gardelito, Sí. Sí. ¿no? Yo me Yo acuerdo de me acuerdo dos cosas. Una, ahora esto que también salió para el 25 de mayo, esto de las declaraciones de Corneta diciendo por qué iba de traje a tocar a una villa, ¿no? Que, bueno, muy lindo, ¿no? Porque él dice, bueno, ¿qué quiere? Que vaya sucio, así, o Claro. sea, como, ¿cuál es la estigmatización que están pensando de la gente ahí? O sea, yo voy con mis mejores trajes para visitar a la gente que más quiero yo. Entonces me parece zarpado y también me acordaba yo tengo mala memoria, entonces no me voy a acordar bien, pero yo estaba en primero o segundo año del secundario, que era más o menos 96, sí, cuando arrancaron. 97. Claro, y que tocaron en un festival de Fuba, ahí yo vivía en Buenos Aires, y era enfrente al Palacio Pisurno, y tocaron varias bandas, ¿viste? Y todo era como, ay, qué lindo, gente de la universidad que lo organizaba. Y venían los Gardeles y empezó a venir gente de los barrios populares De una. y cambió la composición de clase que yo no me acuerdo la imagen, pero tengo la sensación de decir, ah, ¿qué está pasando ahora? Tocan los Gardeles y cambia la gente que viene a bancar en la lucha por la universidad pública. Sí, sí, no, es que es eso, es lo mismo que Los Redondos, ¿no? O sea, es la gente de todos lados ahí mezclada. eh, y éramos poquitos, nos conocíamos mucho. Eso era muy lindo, porque era saber que te ibas a encontrar con la gente. No había maneras de conectarse, no había celulares, no había Claro. mail, o sea, era más Claro. encontrarse, eh, sabiendo que viajábamos en tal micro para ir a ver los Gardeles, nos veíamos, bueno, está la fecha en Rosario, nos vemos, salimos de Liniers, chao, pum, y no nos veíamos. Algunos yo me los encontraba en el centro laburando también, yo laburaba de cadete y ellos también, o de motoqueros, y nos encontrábamos mucho. Eh, pero bueno, era un espacio muy, muy lindo y con unas letras que tiene una poesía que para mí es inigualable. O Zarpado. sea, Sí. Zarpado. Corneta. O sea, tiene unas cuestiones. Y mismo Eli después, ¿no? Cuando ya el Corneta partió, Eli también tomó la posta y con canciones muy, muy lindo, ¿no? Esto que dice de puño y letra, ¿no? Y que se notan y con vivencias de barrio y contando esos barrios, esas calles que caminábamos, ¿no? Nosotros. Sí. Bueno, ahora De... al final vamos, en la última parte del programa vamos a hablar sobre los premios Gardel, que Puño y Letra fue nominada bizarramente a... Sí. No, pero ya investigué eso que me dijiste Sí. vos. Es una versión que hizo Eli con una chica folclorista que es muy Sí, linda. con Duratierra, sí, sí, es espectacular. Con la mica de Sí, Duratierra, es hermosa sí. la versión, sí. Pero digo, esto de cómo perdura y tiene caminos particulares, la Zarpado. poética esta. De hecho, vos decías, bueno, lo que te decía el Eli de ya me puedo morir tranquilo porque hay gente que cree El en mi corneta, el canción. corneta, Bueno, el el corneta. corneta de Correcto. decir, bueno, ya nadie cree en mi canción como tema, temazo, también con una poesía Fue hermoso, espectacular. hermoso. Espectacular, ¿No? sí. Y había mucho de eso también en la época, ¿no? De que nadie iba a creer en nosotros, de que no podíamos hacer nada, que estábamos abandonados y tirados. Y bueno, era un lugar ahí donde nos encontrábamos
Y era una fiesta, la verdad que eran una fiesta. Va, siguen siendo una fiesta, no estoy Sí. hablando del pasado, pero siguen siendo. Tengo la suerte, cada vez que puedo voy y sigue siendo hermoso ir a verlos y súper lindo. Y además tiene unas canciones que son increíbles, o sea, para mí. O sea, Sí. llegan a unos lugares y tienen una cosa muy de poeta de la ciudad, ¿no? A mí me sorprende un poco cuando veo que van al interior y súper llenan, digo, pero es una banda porteña Sí. y recontra llega, Lo porque que es pasa es que muy hay algo de la del poesía AMBA, que es muy de sensibilidad también popular. A sí. mí me hace acordar algunas cosas del Piti también, ponele. Mm. O sea, como hay cosas de haber vivido y de poder expresarlo de una forma poética que mucha gente, incluso en el rock, no puede hacerlo. Sí, sí. Y bueno, pero otras vidas, ¿no? El Corneta, un tipo mucho más grande, anduvo en la Bohemia mucho tiempo, Sí, conoció a muchos de los rockeros fundacionales, o sea, fanático de Spinetta, de Almendra, o sea, como otra cuestión, o sea, en algún sentido muy similares al Piti y en otros muy diferentes. sí, De sí, hecho, sí, cuando el Piti arma Intoxicados, Jorge se va con el Piti a tocar. sí, Digo, no es que están ahí vinculados. sí. Pero bueno, también desde otro lado, ¿no? Desde la independencia, de estar solo, o sea, tardaron muchos años en pasar a un lugar grande, a tocar Sí. en En obras, por pegarla. ejemplo. Eh, Sí, hay mucho y movimiento contrahegemónico, ¿no? Tanto en prácticas como en identidad. Mucho también de lo que hablamos de los Sí. recitales que más nos gustan, más del palo, como cómo se genera esas cosas, ¿no? Esa construcción, y en este caso muy buscado, ¿no? En la banda como, che, construyamos un movimiento, un sector, un grupo de gente cada vez más masivo que pueda expresar esto sin venderse. sí, 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 y llegando, ¿no? Porque tampoco, bueno, ahora es más fácil, pero en ese momento me Sí. acuerdo que circulaban los cassettes copiados, que vos lo pasabas a uno u otro, Sí. bueno, después los Tal cual. CDs, pero no se conseguía Sí, yo de los tampoco. Gardeles lo primero que tengo son cassette truchos. Claro, Cassette, muy cassette, así, capaz que muy de había boca un en boca. Virgen. cassette, Digo, claro. Cassettes vírgenes, yo grabados y bueno, que había uno y circulaba. sí, sí, que como llegué yo, digamos, de un amigo que los vio una vez en no sé dónde y quedó fascinado y me insistió para ir. Él iba y yo no iba, en un momento me convenció y fuimos y fue una cosa descomunal, porque además esto que era un show más que un show, o sea, Claro. ¿no? Salías en Cemento, que era un antro horripilante lleno de mugre, y estaban tocando con traje Sí, y las banderas y gente de todos los barrios, eh, y súper buena onda siempre, eh, súper sí, acompañando todos, y digo, y eso, y un montón momentos de salir de viaje con ellos a tocar en donde tocaban, íbamos, ¿no? sí. Un movimiento Que también muy de clase, ¿no? Muy de cultura y de clase, muy claro bueno, eso, un perfil de gente marginalizada que tiene su poesía y tiene sus sí, verdades y las comparte. de De laburantes laburantes, sí. pauperizados en los 90 como estamos siendo Sí, pauperizados ahora, digamos. Es más o menos la misma época. O sí, sea, sí, es sí, los muy mismos de... sentimientos, ¿no? Mm. Y bueno, y organizarse, juntar los pesitos, llegar, ir, venir, ¿no? Todo ahí como estaba ahí en juego, Sí, tocar ¿no? en luchas y tocar en barrios populares y tocar en lugares donde Sí, llevarlo a no todos se explica. lados. Claro, llevarlo a todos lados sin explicarlo por la guita, por la búsqueda de guita, sino solamente por compartir arte y encontrarse. Sí, saber Sí, que ahí sí, también está bueno. la gente que te escucha. Digamos. Sí, Y todo el primer momento donde ellos tocaban gratis en el Centenario los fines de semana y ahí fueron haciéndose también un montón de claro. gente, ¿no? Y después de ir a tocar a los 25, a las ollas populares, digo, están las canciones mismas, o sea, en Volver en tus ojos grita al principio, ¿no? Ollas populares, ¿no? Hermoso. Y Sí, hay una cosa que tienen ese cruce también como medio con lo folclórico también, ¿no? Todo el tiempo los Gardeles, ¿no? De los temas, de lo que está hablando. Era un migrante del interior el Corneta, o sea, de sí, Mendoza se vino de pibito a buscar a su papá y contando eso, cuando él dice piso 16, vino a Buenos Aires de aquí, era la casa donde vivían ellos, en piso claro. 16, mirando todos del Bajo Flores. Eh, Está también entre la sorpresa y lo que es la gran ciudad y con lo que implica la gran ciudad, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Eh, y la persecución, estar en la bohemia, en vivir en casas tomadas, Sí. ¿no? Una experiencia de vida que se tocaba con un montón de cosas que otros estamos tocando o buscando, ¿no? En ese sentido. Hay una búsqueda de él de contar esas cuestiones que es súper interesante, ¿no? Y súper lindo, como además la forma de contarlo, la forma de narrarlo. eh,
hay todo eso, todo está apareciendo, ¿no? Y es esa Buenos Aires oculta, que no se muestra, ¿no? No es la Buenos Aires de Recoleta y Avenida Alvear, sino la que está en los márgenes, en los bordes, y cada vez más latente, ¿no? En esos lugares, en esas cuestiones. Sí, y también está bueno esto que decís vos, también para pensarlo, porque bueno, obviamente lo que estamos hablando y que traigas a los Gardeles me hace recordar un montón de cosas. De hecho, no sé, me quedé colgado en una parte de mi cerebro con lo que vos decías del tema de al subcomandante Marcos. ¿Cómo gasté fiesta sudaca? Eso también un cassette todo grabado. Bueno, en fin, pero también me parece importante, más allá de recordar eso y volver a pasar por el corazón, me parece interesante esto de pensar los paralelismos, ¿no? Porque posta que un poco lo que pasa con el rock de los 90 y demás, ¿no? Hay una cosa muy de paralelismo entre lo que generaban algunas bandas en ese momento y lo que pueden generar hoy, porque el momento tiene esas paralelismos de que bueno, lo que vos decías, ¿no? Frente a todo roto, nos están rompiendo todo. Entonces, bueno, ¿qué pueden hacer estos movimientos, estos ejemplos de bandas que construyen una identidad poética popular que, bueno, que generan todo lo que generan, ¿no? Que vivimos en los recitales, que vivimos cuando escuchamos un tema, que nos cruzamos Y ahí. son espacios, volviendo a lo de los recitales, ¿no? Y pensando en los Gardeles, son espacios de refugio también, o sea, Sí. y de construcción, tanto identitaria, pero yo creo que hay un poco más ahí. O Sí, sea, full no es trinchera. casual que la gente que yo conocí en esos lugares después pensó Sí. todos más o menos parecidos, o sea, vamos tirando para el mismo lado, o sea, hay algunas excepciones siempre, pero son las menos, ¿no? Y te vas Sí. encontrando después en otros contextos, en otros momentos de la vida con esa gente desde otros lugares y en otros espacios, ¿no? Sí, sí, 100%, 100%, Zorro. Te Totalmente. agradezco por esta compartida que me hizo revivir cosas y unas Sí, ganas me dan ahora de volver a escuchar a sí. los Gardeles. Terminamos de grabar el programa y me voy a Voy a escuchar. escuchar los Gardeles, Sí, sí, totalmente. Sí, a mí me llama esto la atención de cómo, bueno, estamos en un contexto que capaz nos da o bandas como los Gardeles, pero qué bueno que los Gardeles también sigan existiendo para poder seguir siendo la voz de todo eso. Así que bueno, eso, gracias, agradecerte Zorro de vuelta que estés con nosotros y pedirte que nos digas con qué canción cerramos la columna. No sé, porque ahora entré, como me vinieron 200.000 Ay, canciones, no. ya he pensado una, no sé si se puede cambiar. sí, sí. De una, de Vamos con una. el comandante Marco entonces. Dale, Ah, me perfecto. encanta. Pará, ¿y cuál era la otra que habías tirado? La otra, Sortilegio de Arrabal, que me parece también increíble, que Sí. es una muy No, linda y empieza canción muy más hermoso. nueva. Pero bueno, me vinieron los momentos viejos Dale, nos vamos y con el subco y después la gente cuando termine de ver el programa puede ir a escuchar Escuchar Sortilegio Sortilegio de de Arra. Arrabal. escúchenla en vivo, que es espectacularmente hermosa Sí. además. Dale, Zorro, muchas gracias. Gracias, Beso Zorro. Gracias, grande. chicos, nos Chao, vemos. chao. Hasta la próxima.